Buenas noches a todos, a los más bueno, los van sumando todavía, a los casi 130 participantes. Soy Fernando Testa, gerente general de Select de Bernardi, y esta noche comenzamos unas jornadas de capacitación sobre sistemas de crianza. Habrán visto un logo que dice Plan Más Select. El Plan Más Select es un plan que tiene la empresa para clientes fieles, que se trata de servicios y capacitaciones. Dentro de los servicios que incluye ese plan están los cursos de inseminación de Mariano Gasparoni, están las consultorías reproductivas integrales del doctor Bartolomé y el doctor Mauro Borgherino. Están también las consultorías genéticas que dan mucha parte del equipo. Y ahora hemos pedido la colaboración para este curso de crianza de dos personas muy reconocidas en el sector, ¿sí? El doctor Carlos Catraquia y la doctora Lucía Llorente. Carlos está con problemas de comunicación, así que ya va a aparecer, pero tenemos a Lucía, que es la principal, así que vamos a arrancar con ella. Así que bueno, bienvenidos a todos. Vamos a tener una presentación de una hora más o menos, después unos 15 minutos de preguntas y después una trivia. Así que presten atención porque parece que al final ahí les toman examen. Así que, Lucía, te dejo la palabra y adelante. Bueno, buenas tardes a todos los que se pudieron sumar. Seguramente algunos van a ir apareciendo que me escriben que vienen demorados, pero vamos arrancando por respeto a los que aparecieron. Ya está Carlitos, pasa que figura ahí como Alejandra Testa, por eso no lo encontrábamos. Va a arrancar él con la presentación y vamos a tratar bueno, de hacerlo lo más dinámico que se pueda. Yo voy a ir tratando de ver las preguntas que hay, así si hacen preguntas en el chat podemos ir contestándolas algunas en el momento y el resto las dejamos todas para el final. Así que bueno, Carlitos, fíjate si podés presentar tu pantalla y ya arrancamos. Buenas tardes para todos. ¿Podés, Carlitos? No se te escucha, ¿eh? Fíjate que está silenciado. Ya lo admito para que pueda hablar, disculpen. Dale. Hola, ¿me escuchan ahí? Ahí sí, perfecto. Pero muy bien, ahí lo veo a Gustavo Masur entre medio de todos, cómo andan todo el equipo. Bueno, Fernando, muchas gracias. Yo lo estaba escuchando, no podía hablar, pero lo escuchaba. Quería saber si me escuchan bien, pues yo tengo un pequeño zumbido. Bueno, buenísimo, cualquier cosa me van aclarando. Bueno, en principio, muchas gracias a todos por estar. Creo que como todos, estamos la mayoría de nosotros terminando nuestra, nuestra jornada. Quiero ver si puedo compartir. No me deja compartir. No sé si me pueden habilitar. Ya estás puesto como coanfitrión, déjame doble chequear un poco eso, pero debería de dejar. Ahora me acaba de dejar. Bien. Gracias. Buenísimo. Bueno, les pido un favor más. Me dicen si me ven bien la presentación y ya comenzamos. Se ve, Carlitos. Bueno, perfecto. Bueno, este es uno de los tres módulos que vamos a compartir. Nosotros con Lucía formamos parte de una empresa que nos dedicamos al asesoramiento y a la capacitación de puntualmente sistemas lecheros. Dentro de nuestro grupo de trabajo, Lucía y yo nos especializamos en los últimos años en todo lo que tiene que ver los programas de reposición. Y es importante que incluyamos este concepto porque lo que a mí me gustaría que quede claro al finalizar estos tres módulos es que en lo que uno trabaja cuando comienza un trabajo alrededor de los terneros es en la reposición. ¿Sí? Vamos a ver más adelante que esta reposición no solo tiene que ver con la capacidad que tiene el sistema de generar hembras que reemplacen a las hembras adultas, sino también esta posibilidad de
permitir que los animales expresen el potencial genético que está dentro de cada uno de ellos, ¿no? Entonces, el primer punto que me gustaría que les quede claro es esto. Si yo agarro un dron y recorro un campo, lo que voy a identificar claramente van a ser animales adultos. De estos animales adultos vamos a tener algunos que están produciendo leche, eh, generalmente la mayoría, ¿no? Lo lógico que la mayoría de las vacas adultas estén produciendo leche. Parte de este ganado va a estar seco. Y después tenemos aproximadamente la misma cantidad de animales jóvenes, o sea, lo que sería una lactancia igual cero, animales que todavía están en un proceso de desarrollo para transformarse en el periodo más corto posible en hembras que reemplacen estos animales adultos. Si ustedes tienen en cuenta que estos animales adultos se van a perder, ¿sí? Ya sea por muerte, por venta, por distintas causas, alrededor de un 30-40%, o sea que si ustedes tienen 100 vacas van a perder 30 vacas por año como mínimo. Bueno, estas vacas hay que reemplazarlas con alguna categoría, y esa categoría son las vaquillonas, que no vienen ni más ni menos de todo el programa de reposición. Entonces, lo primero que me gustaría que quede claro es que el programa de reposición es un área sumamente importante dentro del sistema lechero porque permite no solo reponer estos animales, sino permitir a estas terneras que expresen su potencial. Entonces, una vez que ya me creyeron la primera parte, saben que es claramente importante el programa de reposición. Nosotros con Lucía dentro del grupo siempre nos peleamos con los que hacen reproducción y nutrición, que dicen que es más importante. Nosotros decimos que esto es más importante. Bueno, calculo que hoy voy a tener varios aliados que van a compartir conmigo esta posibilidad o esta idea de que la reposición es una de las llaves sumamente importantes para el sistema. Ahora, una vez que está planteado esto, decir, bueno, ¿qué puedo hacer yo para llevar adelante un programa de reposición adecuado? ¿Mm? No puedo hacer 1000 cosas, yo tengo que tener de alguna forma claro cuáles son los 3 o 4 pilares a través de los cuales yo me voy a mover para lograr la eficiencia dentro de mi sistema. Y esos 4 pilares no son más que los cuidados neonatales, que como adelanto es lo que vamos a hablar en esta presentación, el manejo del ambiente dentro de sobre todo los primeros 60 días de vida, el programa de alimentación y la salud. Estos 4 pilares del programa de reposición es lo que vamos a desarrollar a lo largo de este curso. Cuando terminemos este curso, lo que nosotros vamos a tener van a ser identificados claramente cuáles son los puntos claves de los cuidados neonatales, del ambiente, de la alimentación. Va a depender, ¿sí?, de cómo ustedes secaron a esas vacas. Y seguramente también va a depender del estado corporal que tienen esas vacas, la estrategia de alimentación que tienen en el preparto. O sea que un programa de reposición debe contemplar que debe recibir hembras preñadas que entran al periodo de seca en condición tal de tener el menor riesgo posible de enfermarse. ¿Cuáles son las enfermedades más comunes que van a tener asociada al parto? Hipocalcemia y cetosis. No importa el nombre, igual, hipocalcemia la conocemos todo, pero son 2 enfermedades que si yo quiero tener un buen programa de crianza, tengo que tener controlada. Entonces, un programa de crianza no comienza cuando me llega el ternero a la guachera, sino cuando yo seco esa vaca. Ahora, pare la vaca, por un lado va el animal adulto a un área vaca fresca o los primeros días donde empieza su lactancia, y los animales jóvenes comienzan ya este gran desafío de sobrevivir y crecer. Entonces, ¿cuál es el primer punto? Dentro de estos puntos importantes, el parto, ¿sí? Yo quiero tener animales aptos, quiero tener animales que tengan un adecuado estado corporal, que tengan el tiempo necesario dentro del preparto, que estén bajo un marco de alimentación tal que me minimice los riesgos de enfermarse, y después tienen que parir. Entonces, ¿qué vamos a repasar hoy?
que lo que nosotros tenemos que tener claro y compartir es saber cuáles son las fases fundamentales del parto, ¿sí? Y estas fases son tres: la fase de dilatación, la fase de expulsión y la fase de eliminación de la placenta. Yo, si voy a tener un preparto, tengo que saber que una vaca comienza su periodo de parto mucho antes de cuando yo veo el ternero asomando, ¿sí? Cuando yo veo el ternero asomando, es muy factible que esa vaca haya estado entre 6 y 12 horas antes en un periodo que se llama de dilatación, que por afuera nosotros solo vemos una vaca molesta, pero que por dentro lo que va pasando es que este ternero se acomoda adecuadamente, ¿sí? Y va provocando dentro del canal del parto un proceso físico de dilatación que va a permitir que este ternero salga. Entonces, si usted me dice, bueno, Carlito, ¿y cuál de los tres periodos es el más importante? Bueno, claramente, este es uno de los periodos donde mayores cambios ocurren en la vaca, dentro de lo que es el periodo del parto, porque acá el ternero tiene que posicionarse, acá se tiene que producir la dilatación y acá la vaca tiene que tener las condiciones suficientes como para poder estar un periodo largo de tiempo bajo contracciones y un esfuerzo físico muy importante para pasar recién a la segunda etapa, que es la expulsión. Entonces, concentrémonos en esto. ¿Qué ven ustedes cuando ven una vaca en periodo de dilatación? Ven una vaca que se aparta, camina raro, se dice como que camina pisando huevos, ¿no? Tiene flujo, tiene descarga de leche o de calostro. Bueno, todo eso nos deja una señal clara de que el animal está en un periodo de dilatación. Ahora, lo que yo quiero que ustedes se graben es lo que está sucediendo por dentro. Cuando ustedes ven esa vaca apartada, caminando raro, con la ubre llena y chorreando calostro, o sea que claramente ustedes la saben identificar, sepan que adentro lo que le sucede a esta vaca es que el ternero está tratando, ¿sí?, de encajarse en el canal de parto, ¿sí? Y todo un proceso que involucra principalmente la bolsa. Usted aquí ven el ternero que a través de la bolsa está abriéndose camino por el canal de parto. El canal de parto no es ni más ni menos que el cervix por el cual ustedes inseminan, ¿sí?, que no tiene un grosor mayor al de una lapicera, y por ahí tiene que salir un ternero. Entonces, cuando ustedes ven una vaca molesta, cuando ven una vaca en el proceso de dilatación, es un proceso que fundamentalmente va a permitir preparar el canal de parto para que este ternero salga de forma exitosa. Entonces, no es un buen momento para molestar a la vaca, no es un buen momento para que esta vaca esté estresada, y sí es un buen momento para que la vaca tenga condiciones de salud suficientes para pasar todo este periodo. ¿Cuál sería una muy mala idea en el medio de este proceso? Pensar que yo tengo la posibilidad de adelantar este periodo, ¿sí?, rompiendo la bolsa. Ese sería como un concepto que nosotros deberíamos llevar bien claro, que no tenemos que intervenir en este momento, salvo que, y el salvo que lo vamos a hablar en un par de minutos. Veamos algunos videos, ¿sí? Este es un video que está en cámara rápida. Fíjense, ese es el periodo, terminó el periodo de dilatación y acá ya estamos en el segundo periodo, que es expulsión. Este es un periodo que tiene que durar mucho menos tiempo, ¿sí? Se resuelve aproximadamente entre 30 a 40 minutos y es activo. Fíjense acá como el ternero acaba de nacer, tiene la cabeza cubierta con la bolsa, la cabeza torcida. Es muy factible que si en este periodo yo no logro que la vaca se pare o no le saco esta bolsa, de hecho, fíjense que el video está ahí editado y acá alguien le sacó la bolsa, ¿no? Este es el segundo periodo del parto, la expulsión, y es un periodo que, a diferencia de la dilatación, que dura 6 a 12 horas, esto tiene que resolverse rápido. Y en este periodo sí yo no me puedo mover. Yo tengo la charla hoy a las 7 de la tarde. Hay una vaca que está en el periodo de expulsión, yo debo quedarme, porque es un momento donde el solo hecho que esta vaca no tenga la suficiente fuerza como para pararse, o que el ternero nazca con la cabeza doblada, con la bolsa, el ternero muere, ¿sí? O sea que los tiempos son muy distintos: 6 a 12 horas en un periodo de dilatación, unos 30 a 40 minutos en un periodo de expulsión. Y lo que ustedes ven acá son corrales de parto. Esto es en Córdoba. Y después vamos a hablar un poco de por qué y para qué armar corrales de parto. Pero estas son situaciones normales. Nosotros deberíamos ver que nuestras vacas paren normalmente, sin interferencia y sin la molestia de nosotros estando cerca,
y termina esta segunda etapa que es la expulsión del ternero. ¿Cuándo termina? Cuando este ternero eh, queda fuera de la vaca y es viable, o sea, puede respirar y empieza un proceso de regulación como para poder incorporarse. Entonces, esta es la buena historia, o sea, necesitamos vacas sanas que entren al preparto, que pasen por el proceso de dilatación, que pasen por el proceso de expulsión. Ahora la pregunta es, ¿cuándo tengo que decidir asistir o no asistir una vaca? Bueno, es muy importante que quede claro que el mejor parto es el que se produce sin la asistencia de una persona sobre la vaca. Ya cada vez que yo tengo que asistir, lo que voy a provocar es una interferencia en el normal desarrollo del ternero. El proceso del parto es un proceso que, entre otras cosas, por ejemplo, se madura el pulmón del ternero. ¿Ok? Entonces, si pudieran contestarme y estuviéramos en un auditorio, yo le preguntaría, ¿qué ven acá? Bueno, la mayoría me diría 2 manitos, una trompa, perfecto. Esa es una posición normal. ¿Sí? Lo primero que yo tengo que identificar si la presentación, la posición en la que viene el ternero es normal. Esto es normal. Quiere decir que en condiciones normales, si la vaca no tiene ningún problema, aproximadamente unos 40 a 45 minutos debería resolver el cuadro. ¿Eh? ¿Cuándo debo intervenir? Bueno, cuando estas posiciones no sean normales. Cuando yo vea una mano y no vea la cabeza, cuando vea la cabeza y no vea las manos, cuando vea la bolsa y no vea el ternero. Todos esos son momentos en los cuales a mí me despiertan una alerta para definir la intervención. Y si tengo que intervenir, acá tengo que ser un profesional en esto. Entonces, si yo voy a intervenir, debo inmovilizar el ternero en algún lugar que me dé seguridad, perdón, inmovilizar a la vaca en algún lugar que me dé seguridad para el trabajo. ¿Sí? Yo no puedo trabajar si no voy a tener seguridad, primero para mi persona, y segundo, que tenga seguridad para la vaca. Y eso implica que la vaca esté inmovilizada con un cepo y que tenga algún sistema de manga que si el animal se cayera, que no sería raro, yo pueda abrir esas puertas y el animal pueda salir. Tengo que trabajar con guantes, tengo que desinfectar el área perineal antes de ponerme a trabajar y tengo que trabajar con herramientas limpias, ¿sí? Una vez que yo haga la corrección, lo que voy a tener que hacer la tracción y para eso voy a tener que utilizar sogas o cadenas, pero que estén eh, perfectamente limpias y desinfectadas, ¿sí? Después vamos a ver que también tenemos que tener en cuenta cómo las usamos. Esta es una cadena que si bien está colocada correctamente en cuanto que tiene 2 medios lazos, ¿sí? O 2 lazadas, no una sola, por lo tanto a medida que yo haga presión, esto no se va a apretar. Es una cadena que debe de ponerse entre medio de los pichicos, la unión de las 2 cadenas, ustedes lo ven acá donde yo le estoy marcando, la pusieron sobre el dorso. O sea que la unión de las 2 cadenas está sobre el dorso, así que ese solo hecho de estar mal posicionada va a hacer que el ternero sufra una sobrepresión, ¿sí? En la parte dorsal, ¿sí? Y eso provoca lesiones, ¿sí? Entonces, trabajo en forma segura, trabajo en forma higiénica con la herramienta adecuada. ¿Y qué tengo que hacer una vez que meto la mano? ¿Sí? Lo primero que yo tengo que saber es si el cuello, esta estructura, porque antes del parto tenía un grosor de una lapicera, quédense con eso en la cabeza para que vean lo importante del proceso de dilatación. Yo lo primero que tengo que saber si el cuello está dilatado, como en este caso, por lo tanto mi mano va a pasar de largo y va a poder tocar todo el ternero, o el cuello está cerrado, falta el proceso de dilatación, que en este caso me pone en 2 situaciones totalmente distintas. En el caso de que yo no tenga una dilatación, tengo que primero resolver esto, ver de qué forma manualmente yo trato de generar la misma acción física que hubiera generado la bolsa para poder dilatar. Pero no me pongo ni a trabajar ni a querer corregir. ¿Ok? La segunda cosa que yo tengo que definir una vez que hago el examen intravaginal, o sea, voy a meter mi mano dentro del útero y voy a tratar de identificar estas cosas. Primero, si está dilatado. El segundo punto importante es cuál es la presentación del ternero. ¿Mm? Y acá es muy importante, porque si yo les preguntaría, bueno, ¿cuál de estas 2 posiciones son normales? El 90% de ustedes me diría que la posición normal es lo que ustedes ven en su pantalla a la izquierda,
¿sí? Que es un ternero con las dos manitos y la cabecita, y eso es cierto, pero la otra posición también es normal, ¿sí? Lo que pasa es que la sobrevida de este ternero es mucho menor. ¿Y por qué digo que es normal? Porque si yo no hago nada, lo más factible es que la vaca para bien a este ternero o para a este ternero, ¿sí? No es que la vaca va a morir en ese proceso, no es que no lo va a poder resolver, pero por tener el ombligo, ¿sí? Que va a quedar presionado en la cadera y no poder respirar porque va a tener la cabeza dentro del útero, estos terneros que vienen de pata, que ustedes van a identificar con las pezuñitas hacia arriba, son terneros que a pesar de tener una presentación normal, tienen más riesgo de morirse. ¿Qué es una presentación anormal? Una presentación anormal es cualquier presentación del ternero dentro de la vaca que de ninguna manera, ¿sí?, permitiría a la vaca resolverlo. O sea, la vaca no va a poder resolver este parto. La vaca, si estuviera en la naturaleza y si nosotros, se moriría, ¿sí? Porque este ternero con una mano doblada no va a salir, ¿sí? Entonces, en este caso, primero me fijé si el cuello estaba dilatado, ahora me estoy fijando cuál es la presentación y yo acá tengo que corregir la presentación. ¿Y qué conceptos clave nos tiene que quedar? Que cada vez que yo quiera hacer una corrección, fíjense si notan la diferencia de esta es la cadera de la vaca, esta es la columna de la vaca. Fíjense en dónde está el ternero, perfectamente encajado en el canal del parto. Si yo quiero hacer una corrección, lo primero que tengo que hacer es introducir al ternero, ¿sí?, a lo que más pueda al abdomen, ¿sí?, para hacer la corrección del parto fuera del canal, o sea, darme más espacio, porque si yo me pongo a trabajar dentro de dos estructuras óseas, o sea, dentro del hueso, que es la cadera que ustedes que vemos normalmente en cualquier animal muerto, uno ve que la cadera es una cavidad dura. Si yo me pongo a trabajar en ese lugar, lo que va a suceder es que ese ternero, que voy a producir daño. Entonces, el primer punto es introducir al ternero. El segundo punto es que cualquier movimiento de corrección que yo tengo que hacer tiene que priorizar la sobrevida de la vaca. Quiere decir que mi mayor miedo en este momento, ¿sí?, es salvar a la vaca. Entonces yo lo que más debería tener miedo es de romper el útero con la pezuña. Por lo tanto, debería no solo levantar la articulación todo lo que se pueda, sino cubrir esa pezuña para no lastimarla, ¿sí? Estas son distintas, le voy a mostrar en videos algunas presentaciones. Si yo les preguntara cuáles son las más comunes, ustedes me dirían que lo más común es un ternero que viene con la mano para atrás, y la segunda más común es esta, un ternero que viene con la cabeza para atrás. Son las presentaciones anormales más frecuentes que pueden encontrar en un parto distóxico o en un parto dificultoso. Fíjense que en este caso el video lo que apunta es que identifiquemos los puntos clave de una corrección, ¿sí? Entonces, introducen el ternero dentro de la cavidad abdominal, tratan de llevar la articulación lo más arriba que se pueda, lo más arriba para ganar espacio, ¿sí? Y el último paso sería cubrir la pezuña, ¿sí?, o cualquier estructura que sea firme, que pueda lastimar antes de sacar. Entonces son tres reglas. Después, en la práctica, nada, hay que meter la mano ahí, entender qué está pasando, pero al menos a ninguno de nosotros, después de participar de un curso, esto debería ponerse a hacer fuerza o querer corregir una posición de un ternero que está encajado en el canal del parto. ¿Ok? Bien. La otra cosa importante sería saber si cuando asisto a un parto tengo uno o dos terneros, y esto es sumamente difícil cuando uno mete la mano, identificar si es mano, pata. Una de las cosas importantes es identificar estas estructuras como el garrón, la cola, y si pudiera elegir, yo sacaría primero el de pata y después el de mano, porque el de pata tiene más chance de morirse. ¿Ok? Acomodé el ternero y ahora solo dos reglas, hay muchas, pero le voy a dar las dos que yo creo es más importante. Una vez que yo tengo el ternero bien acomodado, con las cadenas bien colocadas, la primera regla es que la tracción se hace cuando la vaca puja. Cuando la vaca puja, la cadera se acomoda de forma tal que puede salir y que tengo mucho más espacio. La segunda regla es que si el ternero no sale fácilmente, ¿sí?, sería la tercera. Les voy a dar las tres que yo creo más importantes. Pujar cuando la vaca tiene contracción. Lubricar, ¿sí? Nadie debería ponerse a trabajar sin una previa lubricación. Y la tercera cosa importante es que si el ternero
está muy justo dentro del canal de parto, yo tengo una última herramienta, ¿sí? Que es la de posicionar el ternero en favor de la anatomía de la vaca. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes si ven, esta cadera es mucho más alta que ancha. Esto que ven aquí es un ternero y estos serían los huesos de las manitos del ternero. Si yo enfrento el ternero con la cadera, van a ver que acá la manito le está tocando la cadera, acá la manito le está tocando la cadera. Si yo este ternero lo roto 45 grados, ¿sí? Lo agarro de su manito, trato de rotarlo. En ese momento lo que voy a lograr es que el ternero salga por un espacio más amplio y que el roce con la vaca sea menor y el trauma para la vaca y para el ternero sea menor. Sepamos que el 90% de los prepartos, o el éxito de los prepartos depende en un 90% de tener partos normales. Pero en ese 10%, 8, 7% parto histórico que yo puedo tener, tengo que actuar adecuadamente como para poder intervenir, ¿sí? Yo esperaría no tener más de un 5% en vacas y un 3% en vaquillonas si todo anduviera bien. ¿Ok? Ahora, nació el ternero, ¿sí? Hasta ahora me creyeron que es sumamente importante lo que estamos hablando, me creyeron que los cuidados neonatales son fundamentales, sabemos las etapas del parto. Ahora, ¿qué es importante? Que el ternero cuando salga se encuentre con el mejor ambiente que podamos. El ternero hasta el momento del parto, hasta el momento que se asomó por el canal de parto, está en un ambiente que es estéril. El canal de parto no es estéril, el canal de parto ya tiene microbios, que por eso que hay infecciones que el ternero agarra en el momento del parto. Pero si el canal de parto puede tener infección, imagínense lo que pueden ser nuestros prepartos. Y de ahí viene la importancia de tratar de evaluar la posibilidad de tener corrales de parto. ¿Qué buscaría un corral de parto? Evitar esto. No sé si alguien vio alguna vez buscando a Willy, pero acá esto lo que ven acá entre medio del barro es un ternero. ¿Mm? Y claro, es una foto extrema, ¿sí? Nuestros prepartos no suelen estar siempre así. Diría que hace un tiempo que no vemos tanto barro en los prepartos, pero lo que quiero es que fijemos la idea que el ternero debería nacer en un lugar mucho más parecido a esto que a los prepartos que nosotros normalmente solemos encontrar. Entonces, alrededor del parto necesita una estructura. Esa estructura debería contemplar, ¿sí? Un lugar para poder atender el parto, para poder ordeñar la vaca, para trabajar adecuadamente, un lugar donde colocar el ternero recién nacido. Vamos a ver después la importancia de usar estas lámparas, pero el lugar donde yo coloco el ternero tendría que ser un lugar pero tan cómodo, higiénico, que yo dejaría a mi niño de 3 años ahí para que juegue como si fuera un arenero. Así de importante es el impacto del lugar donde yo coloco los terneros recién nacidos. Le vamos a mostrar unas fotos de corrales de parto, esto es en Uruguay, ¿sí? Armamos 4 corrales de parto en un sistema extensivo, parían muchas vacas en muy poco tiempo. Entonces, traían las vacas a estos corrales y ahí se producía el parto. Paría la vaca, se sacaba la vaca hacia un lado, el ternero hacia el otro, se juntaban las placentas, la bosta, entonces nos permitía tener un ambiente muy controlado, ¿sí? O mucho más controlado que lo que podíamos tener en el preparto. ¿Sí? Este es el mismo video que mostré anteriormente, ¿sí? Lo mismo típico corral de parto. Eh, Camas mullidas de arena, ¿sí? Los fristos son como los que tienen más experiencia en esto, ¿sí? Eh, entonces, pongámonos dentro de nuestras posibilidades, evaluar el lugar donde nace el ternero, ¿sí? El último repaso sobre la atención, ¿sí? Le voy a mostrar 3 videos que en realidad son videos que hicimos hace pocos. Y acá hay 2 cosas que les quiero, o 3 cosas que les quiero mostrar importantes. Primero, fíjense la posición de las cadenas, cómo la unión de las 2 cadenas está por debajo. Segundo, fíjense la importante de tener algún colchón que me permita no tener que tratar de agarrar ese ternero mojado, que es casi imposible, y evitar que ese ternero caiga en una superficie muy dura y también sucia. ¿Ok? Y segundo punto, que una vez que yo asisto a un ternero, lo que tengo que asegurarme es que respire. Y acá hay algunos mitos que me gustaría que rompamos. El ternero necesita, solo para respirar, o la posibilidad que tiene es
eliminar el líquido que tiene en la nariz, ¿sí? O en la primera parte del tracto respiratorio. Lo que llegó al pulmón queda en el pulmón. ¿Por qué digo esto? Porque cuando ustedes cuelgan un ternero, van a ver que sale líquido, pero ese líquido no viene del pulmón, viene de la panza. Lo máximo que ustedes deberían hacer es sacar con sus manos todo el líquido pegajoso que le queda en la nariz, en la boca sin meter los dedos, y darle la chance al ternero para que pueda respirar y que ese líquido no lo desfavorezca. Y si el ternero lo ven con alguna dificultad, saber que hay algunas posiciones, ¿sí? En las cuales le va a permitir la mayor entrada de aire al pulmón. Y esto no es mucho más ni menos de lo que hacemos nosotros cuando falta el aire, que es abrir nuestro pecho. Bueno, acá el ternero que deberíamos tratar de ponerlo se llama el cúbito esternal, pero es con las dos manitos bien abiertas, ¿sí? Para que pueda entrarle la mayor cantidad de aire, ¿sí? Es un ternero que ya está viable, que está sobre una cama de paja, que las chances de sobrevida son bastante más altas que si hubiera nacido en un lugar sucio. ¿Sí? ¿Qué queremos evitar? Esto no tiene ningún sentido, ¿sí? Tener un ternero colgado en el que el peso de la panza le hace presión sobre el pulmón, le dificulta la respiración, encima que está recién nacido, ese es un flaco favor. Y este es un video un poquito más viejo, pero el mismo principio. ¿Ven algo raro? Todos me contestarían, sí, está amarillo. ¿Qué es eso? Es el meconio. El ternero tuvo un sufrimiento, se defecó dentro del útero y ustedes ven ese color. Lo que yo estoy haciendo en ese momento es raspar muy fuerte las costillas, sacarle todo el líquido que puedo, dejar la cabeza por debajo del lomo, ¿sí? Y en ese momento el ternero va a reaccionar. ¿Qué más podría hacer yo? Ponerle agua helada dentro de la oreja con una jeringa, pero esos son los estímulos normales o los estímulos que yo puedo acceder para resucitar un ternero, ¿sí? Nació el ternero, está todo bien, respira, es viable. Tengo tres cosas que resolver, ¿sí? Uno, ¿cuánto tiempo lo dejo con la madre? Dos, ¿cuánto tiempo tengo para desinfectar el ombligo? Tres, ¿cuánto tiempo tengo para calostrar? La respuesta correcta es que lo primero que yo tengo que hacer, ¿sí? Es desinfectar el ombligo. Yo debería recorrer el preparto con algún material, alguna herramienta, o sea, básicamente una botellita con yodo, y recorrer el preparto y mojar el ombligo, desinfectarlo rápidamente, ¿sí? ¿Cuánto tiempo tengo? Nada. Lo antes que se pueda hay que hacer la primera desinfección del ombligo. ¿Cuánto tiempo tengo para sacárselo a la madre? No más de unos 40 minutos, o si quieren, para recorrerlo, es el tiempo necesario en que el ternero tarda en pararse. ¿Y cuánto tiempo tengo para calostrar? Decíamos 4 horas y hoy sabemos que en las primeras 2 horas se marca la gran diferencia. ¿Por qué desinfectamos el ombligo? Básicamente porque es una puerta de entrada del ternero a la sangre. Nació el ternero, desinfecté el ombligo. Lo próximo que debería generar yo es un ambiente que, por ejemplo, en este ternero genere, ¿lo notan temblar? ¿Sí? Todos me dicen que sí, buenísimo. Está temblando, tiene frío. Si tiene frío, está termorregulando, está gastando energía. Bueno, estas lámparas que ustedes ven acá, lo que va a permitir que ese ternero, en vez de preocuparse por calentarse, se preocupe por absorber el calostro que yo le doy. ¿Mm? Entonces, el ternero tiene que nacer en un buen lugar y le tenemos que ayudar a termorregularlo lo antes posible. ¿Ok? La tercera cosa que le dije es el calostro. ¿Cuánto tiempo tengo? 2 a 4 horas. ¿Qué tengo que tener en cuenta con el calostro? El primer punto que tengo que tener en cuenta es saber por qué yo voy a administrar un calostro. Y en este me gustaría que presten atención a este video, a dos conceptos clave. ¿Por qué es tan importante el calostrado? ¿Sí? El calostrado es sumamente importante porque el ternero cuando nace no tiene defensa, o sea, la madre no le pasó defensa a través de la sangre porque su placenta no se lo permitió. Entonces yo tengo que juntar estas defensas que están normalmente en el calostro y administrárselas. De alguna forma, esto puede ser por sonda o por mamadera, pero en una cantidad suficiente para que ese ternero tenga la defensa para los desafíos que vienen por delante. Entonces tengo que tener en cuenta la cantidad, que eso van a ser alrededor de unos 4 litros, o el 10 al 12% del peso vivo, con una concentración mínima de defensa y en las primeras 2 horas. Esa concentración mínima de defensa, vamos a ver posteriormente, tiene que ver con algún valor que si miden en grados Brix está alrededor de 25 grados. ¿Sí? Pero de este video lo que más quiero que recuerden es lo que viene adelante, que es
Ustedes le administran el calostro como quieran, sonda, mamaderas, podemos ver algunas particularidades de cada uno, pero necesitamos que ese calostro llegue a la panza. ¿De la panza a dónde va a ir? Al intestino. Sirve para algo hasta ahí y para poco. Va a proteger para los primeros microbios, pero yo necesito que estas defensas atraviesen todo el intestino, lo atraviesen, ¿sí? Y pase directamente a la sangre. Fíjense en cómo van llegando las defensas y van pasando a la sangre. Pero a medida que pasa el tiempo, estas defensas ya no se pueden absorber más, porque el intestino se cierra para evitar que junto con las defensas pasen otras cosas como pueden ser las bacterias. Entonces, si este concepto queda claro, tenemos que saber que en las primeras horas de vida del ternero tiene capacidad de absorber sus defensas, pero también tiene la debilidad que las bacterias, que tienen el mismo tamaño que las defensas, pueden pasar directamente a la sangre. Entonces, yo debo asegurarme, ¿sí?, que el calostro de buena calidad llegue, ¿sí?, y llegue lo antes posible. Algunos datos, esta presentación después nosotros se la vamos a hacer llegar, pero datos que usted me dice, bueno, Carlitos, ¿cómo mido la calidad? Bueno, usted puede usar un densímetro, que es una boya básicamente que flota, y hay un valor que se llama 1070, que te dice que ese es un buen calostro. O pueden usar un refractómetro y buscar valores entre 22 y 25 grados Brix. Eso te va a decir que si vos le das el 10% del peso vivo del ternero en las primeras 2 horas de nacido, eh, te estás dando la cantidad de defensa suficiente. Ojo, que el 10% del peso en un ternero blando no es menos de 4 litros y medio, ¿ok? Así que es una buena cantidad de calostro de una buena calidad. Ahora, ¿qué significa calidad de calostro? Bueno, la primera calidad está en la recolección. Hay dos cosas que ustedes tienen que saber. Una que pueden medir. Che, mi calostro tiene sangre, bueno, lo descarto. Mi calostro tiene 18 grados Brix, 15 grados Brix, lo descarto. Pero hay una cosa que no podemos medir tan fácilmente o tan rápidamente, que es que mi calostro tiene bacterias. Lamentablemente no las puedo ver, pero sí puedo pensar que es tan importante que se tenga mucha defensa como que tenga pocas bacterias. Entonces, saber que si voy a juntar calostro, tengo que ordeñar adecuadamente a esta vaca. Y eso significa una rutina de ordeño completa, pero doblemente completa. El pezón tiene que estar limpio, desinfectado, para que yo pueda juntar este calostro. ¿Ok? Entonces, junté este calostro, ¿sí? Tengo estructuras, fíjense, estas son fotos de algunas maternidades que hemos armado en distintos establecimientos. Todos tienen lo mismo: una manga, una máquina de ordeñar, un freezer, un descongelador de calostro. Todo esto es necesario si ustedes quieren hacer un programa de calostrado dirigido. Fíjense en acá, en este caso tenemos la máquina de ordeñar, la manga, un lugar para inmovilizar, tenemos el descongelador de calostro, tenemos un freezer. Todo esto con más o menos tamaño, más o menos estructura, es lo mínimo necesario para realizar los cuidados neonatales en forma adecuada. Ustedes me dicen, bueno, yo no tengo esto, bueno, pero al menos debería entonces ordeñar la vaca dentro del tambo con un tarro lechero que sea individual para esa vaca. Debería lograr tener, ¿sí?, alguna bacha para descongelar el calostro, y debería tener un termómetro que me permita descongelar el calostro a una temperatura del agua no mayor a 50 grados. O sea, yo puedo adecuar esto a mis posibilidades, pero sí o sí tengo que ordeñar higiénicamente, procesar ese calostro, que significa embolsarlo y refrigerarlo, o si está congelado, descongelarlo, ¿sí?, cumpliendo estos principios, ¿sí? Y el lugar donde colocamos los terneros. Todo esto implica que yo logro tener un programa completo de cuidados neonatales. La cuarta pregunta es: ¿cómo se lo administro? Puede ser con sonda, puede ser con mamadera. Si lo dan con sonda, pueden darle alguna cantidad menor, aproximadamente 3 litros para un ternero blando, 4 litros en el caso que fuera sonda. Nosotros usamos mucho más la sonda que la mamadera por un tema de practicidad, pero lo importante es que le llegue lo antes posible un calostro de buena calidad, ¿sí? Ustedes ven acá cómo él está junto al calostro, lo está envasando y en este momento se lo está administrando. Acá la clave de la técnica de calostrado es lograr asegurarse que la sonda está en el lugar adecuado, y para eso hay que tocar, ¿sí?, el cogote del ternero, y ustedes van a tocar claramente la sonda, ¿sí? Es sumamente importante esto. Bueno, se considera que casi el 80% de la sobrevida del ternero va a depender de si ustedes dieron la cantidad y la calidad de calostro en el tiempo suficiente. Entonces,
tienen que tener todo, no pueden estar improvisando una sonda, una manguerita, una tetina sucia. Deberíamos saber que todo lo que hagamos alrededor del calostro es fundamental para la sobrevida del ternero. Y el último paso, para saber si mi programa está funcionando bien, es sangrar al ternero en un tubo, esperar que se separe el suero de la sangre y medir, ¿sí? Para evaluar si las defensas pasaron. No debería llevar adelante un programa de calostrado si no voy a tener el tiempo para medir esa eficiencia. Yo tengo que saber que mis terneros tienen o más de 5 gramos por decilitro o más de 8,3 grados Brix de proteínas totales que identifican básicamente si el ternero está bien o mal calostrado. Y el porqué de eso es porque si yo agarro, acá debe haber muchos muy buenos guacheros. Bueno, yo agarro al mejor de ustedes y le doy 100 terneros bien calostrados y 100 terneros mal calostrados. Los terneros mal calostrados, que es la línea azul que ustedes ven aquí, en este gráfico, tienen una chance de morirse 4 veces más. O sea que yo arranqué con 100 y en 60 días me quedan 98 bien calostrados. Arranqué con 100, en 60 días me quedan 92, 93, solo por el hecho de estar mal calostrado. Así importante es el calostrado del programa. Entonces, si es importante la calidad y es importante la higiene, no deberíamos encontrar cosas como esta. Esto es un colector de una máquina de ordeñar, de una de nuestras recorridas. Esto es una sonda. Bueno, cualquiera de estas dos cosas va a terminar matando un ternero. O, ¿sí? Fíjense esta situación, ¿no? Donde a alguien se le ocurrió que era buena idea llevar una vaca a parir a un corral de espera, ¿sí? Con hormigón y sucio. O sea, la chance que este ternero debe de absorber defensa, absorber microbio, es muy alta. O, fíjense, lugares como estos, donde colocábamos los terneros, pero que claramente ustedes ya visualmente ven que el riesgo de adquirir alguna enfermedad es muy alta. Entonces, es fundamental generarle un ambiente adecuado para estas primeras horas. Por último, ¿sí? Y solo como una ayuda a memoria y para resumir, el programa de los cuidados neonatales se reduce en 6 puntos claves. El monitoreo y manejo del preparto, ¿sí? Separar inmediatamente la madre del ternero, ¿sí? Identificar adecuadamente a ese ternero, trasladarlo a una maternidad o a un lugar adecuado para sus primeras horas, desinfectar y calostrar. Si yo logro cumplir estos primeros 6 pasos, de estos 6 pasos, los 3 más importantes serían retirarlo adecuadamente, los 4 más importantes, ponerlo en un lugar limpio, seco y desinfectado, desinfectar el ombligo y calostrar. Si yo cumplo esos 4, la chance de éxito de mi programa es altamente superior a cualquier programa que yo quiera llevar. Bien, con eso terminamos. Agradezco por su tiempo y bueno, creo que vamos a seguir con la actividad de Luchi, ¿no? Sí, Carlitos, hay algunas preguntas. La idea es ahora hacer una trivia. Hay un montón de participantes. Si podés dejar de compartir, comparto yo. Para la trivia les vamos a pedir que tengan un teléfono a mano. Les vamos a pasar un código, que es el que tienen que meter. En su buscador van a poner en el buscador del teléfono, van a poner la palabra mentí, y cuando les pida un código, este es el código que tienen que poner. Yo lo voy a dejar acá en la pantalla. En el mientras tanto vamos a ir contestando las preguntas. Preguntan Carlitos por el calostro 100, Ujú. qué experiencia tenés, si es bueno, y por la medición de la inmunidad pasiva de los terneros cuando usamos este calostro. Y que esto nosotros lo usamos muchísimo, lo hemos usado muchísimo así estratégicamente, es muy buen producto. Es muy buen producto en cuanto a los resultados que tenemos sobre vida de los terneros y no se puede medir cuando lo empiezo a sangrar, lo que uno ve con la técnica que utilizamos para evaluar el calostrado, que los terneros están mal calostrados, o sea, no pueden usar la misma técnica, ¿sí? O sea que van a tener que confiar en el producto, lo van a notar porque la sobrevida de los terneros se lo va a decir, pero no lo van a poder evaluar con el refractómetro. ¿Y la experiencia usando el calostro diluido únicamente en agua? Sí, funciona muy bien. Nosotros generalmente enriquecemos el calostro y en algunos casos lo usás con agua. En los dos tenemos muy buena experiencia, muy buenos resultados, digamos. Es un producto que nosotros lo usamos hace muchos años en Uruguay
nos había gustado y hoy lo usamos bastante frecuente acá en Argentina. Bien, perfecto. Después preguntan por el tiempo, ¿por qué hay que retirar inmediatamente al ternero de la madre? Que lo suelen dejar 2 horas, si eso está bien. ¿Y cuánto tiempo habría que dejarlo luego con la lámpara? Ah, buenísimo. Muy buena pregunta. ¿Por qué yo quiero retirar el ternero inmediatamente a la madre? Cuando hay un primer punto que yo no aclaré de esto, que estamos hablando de programas de calostrado dirigido, donde yo, con mi estructura, mi personal y mi equipo, quiero quiero hacerme cargo yo del calostrado, no se lo quiero dejar a la madre. Entonces, lo que debo evitar que el ternero mame de la madre y que el ternero chupe ¿por qué quiero evitar eso? Porque puede, en el proceso de succión, chupar mugre, microbios y enfermarse, y también porque el poco calostro que tome la vaca ya condiciona cuánto se va a absorber. Entonces, ¿por qué 40 minutos? Decimos 40 minutos porque es el periodo anterior a que el ternero se incorpore. Yo tengo que dejar que la vaca lo lama, que lo que limpio, seco y cuando se quiere incorporar sacárselo. ¿Sí? No lo dejaría 2 horas porque es más factible que cuando vaya a buscar el ternero ya haya tomado calostro de la madre. ¿Y cuánto tiempo debería estar en la lámpara? Lo más que se pueda, ¿sí? 6, 12 horas sería un golazo, porque es todo el tiempo necesario como para que el ternero no use energía de él para calentarse, sino que use esa energía para absorber la inmunoglobulina. O sea que 6 horas te diría que como mínimo. Preguntan en caso de no tener lámpara, ¿qué se podría hacer? Bueno, el mínimo es una cama limpia, seca y desinfectada. Eso se llama cama de paja. O sea, un lugar sin corriente de aire. Las corrientes de aire congelan a los terneros. Los terneros se mueren cuando hay corrientes de aire. Entonces, un lugar sin corriente de aire y con cama de paja limpia. Ya eso va a ayudar muchísimo. Bien. Preguntan por la prueba para medir inmunidad pasiva. A las cuántas horas de calostrado, cuántos días de calostrado lo harían. Buenísimo. La prueba siempre es en sangre. Yo saco sangre, la dejo una cierta cantidad de horas, a veces son 6 horas, a veces son 24 horas, pero hasta que se separa el suero de la parte roja. De ese suero que es amarillito, yo tomo una gotita, la pongo en alguno de los refractómetros y mido ahí la concentración de proteínas. ¿Cuánto? Entre el día 3 y el día 5 de nacido, terneros que no estén deshidratados y no estén enfermos. Son terneros sanos, clínicamente sanos, entre 72 horas y 5 días. Bien. Después preguntan por el calostro pasteurizado, qué Bien, experiencia hay, si mejora, controla las bacterias. bien. La pasteurización del calostro hoy es mucho más frecuente que hace unos años atrás. Ustedes deberían tener presente que hay un tiempo y una temperatura. Acuérdense de esto que es 60-60. 60 grados, 60 minutos. Eso va a eliminar, ¿sí? O va a bajar radicalmente la concentración de coliformes, que son los microbios que enferman a los terneros. También otros microbios de tuberculosis, brucelosis, todo eso queda eliminado en ese proceso de pasteurización, pero no es gratis. Tenemos una pérdida de un 10%, si hacemos bien las cosas, un 10% de la calidad original de la concentración de calostro. Pero Después el hecho preguntan de no por, tener bacterias hace que ese calostro termine transfiriéndole más defensa que un calostro no pasteurizado. bien, Carlitos, después hacen la pregunta por el levamisol como inmunomodulador, qué experiencia hay. Nosotros no o sea, lo conocemos como estimulante de terneros más grandes, no, nunca lo hemos usado y no lo asociaría con la inmunidad de un ternero recién nacido. Bien. Bueno, no, hay un montón de preguntas, algunas puedo dejar identificadas para la clase que viene, si no nos excedemos. No sé si ya están pudiendo entrar al Mentí, veo que algunos no, y no me están entrando. ¿Alguno pudo entrar?
Bien, y si no seguimos con las preguntas, como quieran. A ver, Dale, mientras sigo con las preguntas y vemos si algunos pueden entrar. a mí me Bueno, desapareció de la presentación, no sé si lo sacaste. lo saqué un ratito a ver qué pasaba, si Ok, podía descubrir. ¿Cuál es la temperatura del calostro para suministrar al ternero? bien. Lo más parecido a la temperatura corporal de un animal, ¿m? Alrededor de 37 grados. 37, 38, no, alrededor de eso. ¿El calostro de 18 Brix se podría usar en la segunda toma? Sí, miren, ahí sobre calostro cada vez se sabe más, en realidad se sabe muchísimo, lo que pasa que eh, cada vez estamos dando más importancia. Si alguien pudiera alimentar con calostro durante 3 o 4 días a un ternero, las chances de sobrevivir aumentan radicalmente, porque el calostro, por un lado, tiene este efecto protector que nosotros vemos que es, eh, le pasa inmunoglobulina en las primeras horas, esa inmunoglobulina son la famosa defensa que tiene la vaca, pero después tiene un montón de factores que, por ejemplo, permiten el desarrollo del intestino. Sí, un ternero que toma calostro 2 o 3 días tiene un intestino con una vellosidad, con un desarrollo mucho más importante. Nosotros no logramos dar 2 o 3 días, pero sí cada vez más estamos dando una segunda toma de un calostro de mediana calidad, no porque sea mejor mediana calidad que peor, pero un calostro de 18 grados Brix como segunda toma es excelente. Ahí se te llenó de participantes. O sea, este Hay, premio hay- el premio este lo va a dar Julián, don Bartolomeo. ¿Cómo es? imagino que sí. Algunos preguntaron por el código, les doy un ratito más. Un Preguntan por viaje a el Cancún, calostro un en una viaje a toma Cancún. o en dos tomas, Carlitos, El calostro, en una o idealmente en dos tomas. en una sola toma. Miren, si yo, ¿por qué en establecimientos muy grandes usamos sonda? Porque rápidamente, en 5 minutos, yo soluciono el hecho de permitirle al ternero que reciba esos 4 litros de calostro, ¿sí? Ahora, ¿es mejor que darle 2 tomas de 2 litros separado por 2 horas? No, lo que pasa es que operativamente, o sea, yo les compro esa idea, pero ustedes me van a asegurar que son 2 litros ahora y 2 litros en 2 horas de un calostro distinto que calentaron independientemente, ¿no? Que son 4 litros de calostro, que yo lo metí en una botella, le di 2 litros al ternero, como no lo tomó, lo dejé ahí al aire libre y a las 2 horas se lo vuelvo a dar. ¿Por qué? Porque lo que vimos en este curso es que más allá de la inmunoglobulina, lo que me preocupa es que tenga baja carga de microbios. Si yo dejo un alimento a 37 grados, lo que hacen los microbios es multiplicárselo. Entonces, siempre vamos por una toma por ese motivo. Bien. ¿Hay algún comentario de que no hacen calostro dirigido y tienen buenos resultados? Si Sí, cambiarían el programa o se no, no, quedaría como está. no, el que lo está dirigido es solo para cuando yo siento la necesidad de no poder tener un calostrado natural al pie de la madre. En los establecimientos, a medida que se van intensificando, se hace más difícil. Pero si yo pudiera tener un calostrado al pie de la madre y me va bien, no tocaría nada. O ahora que cuando toman una decisión, tienen que pensar que les tiene que ir mejor de como están ahora. Entonces, si la pregunta es, ¿a mí me va muy bien? ¿Lo cambiaría? No. A mí no me va tan bien, ¿lo cambiaría? Sí, claramente. Ahora, para cambiarlo tenés que hacer mejor las cosas que lo que hace la vaca, ¿no? Exacto. Después preguntan por la asistencia al parto. Si 30 minutos ya es para indicar una asistencia y Bien, cómo hacer yo cuando la tengo que, vaca no dilata. bien, yo debo controlar el parto cada 15 minutos, ver avance, y el momento de asistencia es cuando pasó un periodo superior a 30 minutos y la vaca no, el parto no progresa, ¿sí? Viene todo normal, y no progresa, todo normal significa las 2 manitos, la cabecita, viene perfecto, y no progresa, la vaca no tiene contracciones, tengo que sacárselo. Yo veo que un parto, hay un problema de presentación, o sea, veo una manito y no veo nada, no espero nada. Ahí encierro la vaca y se lo saco, pero porque mi señal es que hay un problema de presentación. Y después, con respecto a la dilatación se usa una droga que nos puede ayudar, que es el clenbuterol, y después en física. Tengo alguna posibilidad de poder dilatar físicamente. En los peores de los casos se resuelve que no dilata, hay que resolverlo por cesárea, ¿no?
Bien, buenísimo. Después preguntaron por, bueno, la extracción de sangre para evaluar la inmunidad pasiva, ¿de dónde se haría? De yugular es el mejor lugar, es más accesible. Y es importante ese concepto de que entre el día 3 y el día 5 en terneros sanos. Si ustedes agarran terneros que están deshidratados y los sangra, le van a decir que está bien calostrado, pero en realidad es porque está más concentrada la sangre, porque le falta agua, entonces es como un falso positivo. Perfecto. Después por tratamiento de onfalitis persistente, hernia inguinal en Bien, terneros y aclaración de con qué se haría la desinfección de ombligo. buen punto, muchas gracias por eso. Eh, la desinfección hay que hacerlo con yodo doble, yodo fuerte. Básicamente es un yodo que tiene olor a alcohol. No con el yodo, no yodo povidona, no el post-dipping que uso en el tambo. Sí, que tiene glicerina. Necesito un yodo que desinfecte, pero a su vez que seque. Limpio. Bien, Carlitos, vamos a ir cortando así no nos excedemos. La última pregunta que hago hoy, cualquier cosa repaso para hacerlas la clase que viene y responderlas, es con respecto a bibliografía para recomendar. Hay muchas felicitaciones en el chat, muy completa la charla, y nos preguntan a ver dónde más podrían leer sobre el tema. Nosotros a través de, le podemos compartir, hay mucho. La presentación obviamente se la vamos a hacer llegar para que las puedan tener y ahí podemos consultarlo, pero hay mucha información. Dale, buenísimo. Bueno, disculpen si alguna pregunta nos quedó sin responder, pero no queremos ser impuntuales con el tiempo que ya estamos un poquito pasados. Ahora arranco la trivia. Algunos han podido entrar, algunos imagino que están intentando. Disculpen a los que todavía no pudieron entrar. Y bueno, Julián o no sé quién se tendrán que preparar para el premio porque hay por ahora 77 Epa, participantes. lo bueno que es uno solo, gana uno solo, ¿no? Gana uno, ahí vamos. ¿Cuánto dura como mínimo un periodo preparto? Está bueno como repaso. 15 días, 21 días o 45 días. Bien, la mayoría han acertado. Recuerden que el ganador es por velocidad en las respuestas y a la vez por respuestas correctas. ¿Qué estímulos conoce para reanimar un ternero? Ayudarlo a ponerse de pie, fricción en las costillas, colgarlo no más de 10 minutos de miembros posteriores. Algunos están contestando en el chat. Bien, y bien los del chat también. Se debe ayudar a una vaca a parir cuando se ven bolsas rotas las manos y el hocico del ternero, se ven bolsas rotas y las pezuñas del ternero, únicamente frente a un diagnóstico de distosia. Poquito tramposa, ¿eh? Bien, y en el chat también, la mayoría bien. ¿Con qué debe realizar la desinfección del ombligo? Tintura de yodo al 7%, soluciones que contengan yodo o cualquier desinfectante con yodo.
Tan rápidos para contestar. La próxima les saco un poquito el tiempo, me parece, ¿eh? Muy bueno. ¿Cuánto calostro se debe administrar como mínimo a un ternero? ¿Una única toma del 20% del peso vivo? ¿Dos tomas de 1 litro cada una? ¿O una única toma del 10 al 12% del peso vivo? Buenísimo, bien. Y ahora se define acá. ¿Me parece el ganador? Sí, acá venimos con el ganador. Julián, agéndate. Oscar González. Y ahí está Adriana en segundo lugar, que fue la más rápida, pero Oscar González fue el ganador. Muy Muy bueno, en bien. Muy general bien, han muy bien. contestado bien. Ahí le vamos a mandar el voucher para el viaje a Cancún a Vamos. Oscar Vamos, González. Julián. Muy bien. Bueno, si les Bueno, parece, buenísimo. nos vemos el jueves que viene. Y yo ahora me anoto algunas preguntas por si quedó alguna sin contestar para la próxima. Bueno, muchísimas gracias a todos. Bueno, no sé, Fernando, si haces el cierre, Dale. pero gracias a todos. Muy buena la dinámica, gracias Luchi, gracias Carlitos y a todos los participantes. Muy buenas las preguntas, pero aparte muy buena la dinámica interactivo, así que acá estuvimos entretenidos del otro lado. Buenísimo. Bueno, no, de mi parte, de parte mía, de la empresa, del equipo de CL de Bernardi, gracias Carlos y Lucía, muy buenísimo todo, y gracias a los más de 200 que estuvieron participando. Y no hay viaje a Cancún, pero sí tabla de asado para el primero y una remera de Selex Aires para la segunda. Pero Muy bien, muy muy bien. bien. Quedó agendado. Ahí Muy bien. estamos, ahí estamos. Bueno, buenísimo. Nos, Gracias, ve- Fernando, Julián. nos Bueno, vemos Bueno, el jueves que viene. muchas gracias. Bueno, Nos gracias a vemos. todos. Un abrazo. Hasta luego. Chau, gente. Adiós.